Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Hablando de esto, ¿cuándo te parece que va a fitar en el avenir con el ladino? No sé, no soy muy optimista, porque los que están empezando el ladino ahora no son la generación que nació y se engrandeció con el ladino. Son personas que se lo empezaron cuando ya eran adultos. Hay pocas excepciones como Rachel Amado Bortnik y Karen Sharhon, que nacieron con la lengua. Los otros lo hablan muy bueno, no es la misma cosa. Seguro que no es lo mismo. Sí, sí, No sí. es la lengua de la cuna. Sí, sí. ¿Y nunca te parece que esta generación de gente que habla en ladino como primera lengua se va a perder? Y Seguro, ya somos viejos. Quedamos pocos. Creo que la culpa es nuestra, porque cuando éramos mancebos no hablamos la lengua con la gente de la edad nuestra y no hubo una transmisión a las generaciones más mancebas. Siempre me acuerdo que Rachel lo dice, Rachel Amado Borni siempre dice, con todo el laboro que hice para adelantar la lengua o la lengua comunitaria, todo esto, yo propia nunca no hablé con mis hijos en ladino. Este es el hierro que hicimos. Sí. Sí, yo comprendo que si lo vemos desde ahora, del presente, es un hierro para el arrepentimiento de la lengua. Por ejemplo, lo que dice Rachel es que en este momento ella pensó que sí iban a empezar el ladino como primera lengua a sus hijos y ellos no iban a integrarse en el país, en este caso en los Estados Unidos. ¿Te parece que esto también puede ser una causa que Matías no empezó a sus hijos? Sí, lo que afectó es que los que salimos de Estambul hicimos muchos esfuerzos para integrarnos en los países donde vivimos ahora, para laborar, para empezarnos otras lenguas, para ser parte de la sociedad donde vivimos. Y por esto no pudimos continuar con la cultura nuestra. Y cuando éramos chicos, estábamos ya integrados en una comunidad donde todos hablaban el ladino, los tíos, las tías, los abuelos. Y misma abuela de la familia. A la calle, ¿sí? En los magazenes se hablaba ladino. Wow. Cerca de la cula, todos hablaban ladino. ¿Dónde se topa la cula? La cula, bueno, yo estuve en Estambul 2 veces, no me acuerdo mucho, me acuerdo del Yami, Mavi, de 2 o 3 cositas más. ¿Te acuerdas de Shishané? Sí. Sí. Allá hay una calle que va a fin a la Kula, es la calle de los judíos y a la derecha hay la grande sinagoga de Estambul que se llama Neve Shalom. Ahí todos los magazenes eran judíos. Y detrás de la Kula había otra male con escuelas judías y había otras sinagogas. Había la sinagoga El Cal de los italianos, donde mi papá y mi mamá se casaron, porque mi papá era italiano. Sí, había otro Cal de los ashkenazes. ¿Y el Cal de los italianos también hablaba español, latino? No sé, yo nunca estuve en este Cal. Ok. Los italianos de Estambul sí hablan todos español. Sí. Mismo los ashkenazes se empezaron el español. Sí. Sí. Por ejemplo, mi mamá tenía una amiga muy buena que vino de la Bulgaria durante la guerra, se escapó
Ujú. porque entraron los alemanes a la Bulgaria y mataron a su hermanito chico. Oh, pecado. Y ella se escapó se fuyó con Ujú. su marido y vino a Estambul. Ujú. Y como eran judíos, querían integrarse en la sociedad Ujú. judía y Ujú. tuvieron que conversarse en Ujú. ladino. Ah, interesante. Sí, Ujú. sí, sí, ¿Y ya viste la serie de Netflix de Kuluk? sí, sí, ¿Cuál te sí. pareció? Sí, no conocía la historia, me pareció bastante buena, Ujú. solo que no se empezaron en ladino. Ah, ya. Ujú. ¿Te parece que ya puede ser que no? Lo que lo que hicieron es tomaron a actores y estos actores se empezaron las frases que dijeron, mano la lengua. Se empezaron muy poco, creo. Ajá, ajá, ujú, ujú. Sí, sobre todo en los últimos, los del cabo Ujú. capítulos, Sí. casi que no hablan ladino del todo. Ah, ya. Ujú. Ya puede ser que Y- se hizo más Ujú. comercial a la serie. ¿Cómo? Ya puede ser que se hizo más comercial, más mainstream y que el empecillo Sí, aprobaba de ser más fidel a los es hechos. posible. Ujú, Sí, sí, ujú, sí. ujú. Interesante. Ama, los hechos históricos son lo que afectó, es Sí, sí, de seguro, verdad. seguro, seguro. Sí, sí, Ujú, sí. En mi familia siempre se hablaba de esto, se hablaba del Varlökvergisi ujú, ujú, y se hablaba de los acontecimientos de lo que pasó la noche del 6 al 7 de septiembre del 55. ujú, ujú. Del pogrom. Sí, Ujú, ujú, sí, 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 siempre se hablaba de esto. ujú. ¿Y Sí. conoces a mucha gente de los judíos que se fueron de la Turquía entre los años 50, 60? Sí, sí, sí. Mismo amigas de tu chiquez que no tornaste a ver. No amigas de mi chiqueza, un tío, Ujú, sí, sí. ujú. Yo era muy chica, no me acuerdo. Seguro, seguro. Ajá, Sí, ama me lo contaron. ujú. Sí, Y sí, sí. cuando te fuiste al kibutz en 1969, ¿después tornaste a Estambul o ya directamente fuiste a la Suiza y de ahí a País de Gales? Yo tornaba a Estambul casi cada año para ver a mi papá y a mi mamá Seguro, mismo como yo propio, torno cada año a España a ver a a mi papá y España. mamá. Sí, sí. Ujú, muy interesante. Ok, ¿y hay algo que nos decimos de hablar, algo que piensas que es importante que la gente se asavente sobre el ladino o sobre tu historia? Lo que me placería es tener un grupo de conversación en ladino, si hay gente en el mundo que quiere Ujú, continuar a hablar, ujú, ujú, porque los encuentros de Alja son muy interesantes. ujú. Hay una sola persona que habla o dos. Sí, no Sí, el es, resto no podemos hablar. ujú, Lo seguro. oímos, ama, no lo hablamos. Ujú, 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 Y yo hay muchos años que no hablo ladino. De que murió mi papá, no lo hablo. ujú, ujú, Yo pienso en ladino, ama, no lo hablo, porque no hay gente con quien hablar. ujú, ujú. Sí, Es verdad, tienes mucha razón. En Latino 21 estamos laborando para hacer un grupo de conversación. Ainda no lo quitimos, más estamos pensando en la idea. sí. Estamos pensando cómo hacerlo, sí. Yo sé que, por ejemplo, Aldo Sevis o el grupo de los latinadores, donde la gente escribe, no es lo mismo escribir que hablar. Sí, 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 Ujú, está haciendo un buen labor Aldo Sevisi, me sí. place mucho lo que escribe. También él se lo empezó de la chiquez, el latino. Pienso que sí, Sí, ¿no? sí, él nació en Estambul. Ujú, sí, 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 sí. sí, sí. Más de una generación después de la más grande parte de la gente que lo hablan como primera lengua, ¿no? Sí, sí, él es más mancebo que yo. Ujú, ujú. Hace un buen labor de grammar, por ejemplo, Sí, sí, con los verbos, con el sí, vocabulario. ujú, sí, 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 seguro. Ujú. muy bueno. Sí, Es sí. muy valuosa su ayuda y yo siempre que le demandé cuestiones siempre me respondió con explicaciones que son mashallah. Sí, sí. Sí, 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 se lo empezó de su padre y de su madre. Ujú, ujú, Sí. ujú.
Y lo que me placería también es empezarme a meldar los textos en Rashi, Ah, sí, sí, sí. que Ujú. para mí es muy, muy difícil porque no hablo ni escribo el hebreo. Ah, sí. Sí, En sí, Ladino 21 tenemos atelier de Rashid y de Solitreo que hacemos cada mes. sí, sí, sí. Ya vi de las demandas que hiciste en Rashi Ah, sí. y sí, ya las entendí. Ah, mashallah. Sí, ¿las Sí, sí, entendiste? sí. Ajá. Y te escribí una respuesta. Ah, sí. Sí, Ah, en sí. el En comento, el Ladino 21 en Facebook, en los mensajes privados o en el comentario del post. en el comentario. Ah, el comentario, Sí, ok, ok. sí, sí, Ujú. sí. Mashallah. Ujú. O Sí, dunque, ya dunque, sé que, dunque, dunque no es que no lo comprendes, ma no lo practicates, quieres decir. no, para mí es muy difícil meldar las letras Rashi. Como yo Ya no las sé, meldates. y sí, con mucho esfuerzo. Ajá, ujú, ujú. Yo no meldo el hebreo. Bueno, Ah, sí. un poco sí, ama, es muy difícil para mí. Ujú. Y el solitreo nunca lo planeaste también, ¿no? No, Ujú. no, no. Sé que tú sos profesora en Oxford Sí, así y es. estás Ujú. empezando el Rashi. Me placería ir a tus clases. Seguro. El problema de las clases de Oxford es que son el curso dura todo el año y aunque Ah, la gente que se mete en septiembre cale que estén hasta junio. Después de junio ah, empezará otra vez el curso y ahí sí puedes entrar de baldes y estar sí. todo el año. Sí, sí. Ama, yo no me quiero empezar el latino, me quiero empezar el Rashi. Ujú, Rashi. ujú. Sí, sí, sí. Lo que hacemos en las clases de Oxford es que hay como tres trimestres y aunque en el primero empezo el Rashi a los elevos, en 2, 3 clases empezamos el Rashi y Sí. después lo planeamos en los ejercicios. Ya no decimos, ok, esta letra es esto, esta letra. Empezar el Rashi son solo las 2, 3 primeras clases. Ah, ya Y después entendí. hacemos ejercicios como los que metí allí en el post, donde la gente culanea en el Rashi, pueden escribir si quieren la respuesta en Rashi, ya no Sí, es explicar el Rashi, ma en Rashi. sí, sí. Sí, sí, Ahora entendí. Sí, sí. Ama, hay muchos textos viejos sí. en Rashi que no sé si están en los archivos, calemendarlos y Sí, la más grande parte de textos históricamente en latino está en Rashi, seguro. Rashi es, eso, sí, sí, sí. sí, mucha gente decía, propio en el siglo XIX y XX, el día que el latino ya no se va a escribir más en Rashi, ya no va a ser más latino. Ah, sí, Sí. 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 Vi de un texto de un rabino de Bulgaria en Ujú, Rashi. ujú, Sí, ujú. quise meldarlo, ama no pude. Ah, pecado. Sí, Mamá, sí, sí, te voy a ayudar, te voy a dar más información ok, para eso, seguro. Ujú. merci mucho. Con Sí, sí, placer. Ujú. sí. Ok, merci mucho por esta entrevista y cara René, y esperamos que tu visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Merci mucho, Carlos.